Bendecido día para todos y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas y amigos presentes. Que sea de gran bendición nuestra presencia aquí en este lugar, de lo cual nuestro Dios se agrada siempre, de ver ese compromiso que hay en nosotros, de alabarle y glorificarle todas las veces que Él lo tiene programado, y cuanto más el primer día de la semana, que fue lo que Dios estableció para que nosotros pues nos reuniéramos, le alabáramos y lo glorificáramos y cumpliéramos con el mandamiento tanto de la cena como de la ofrenda, y alimentamos nuestra alma. Por consiguiente, pues, ya que en la semana pues no hay mucha oportunidad, pero este día pues es un día escogido por Dios para que alimentemos nuestra alma, para que nos mantengamos saludables espiritualmente hablando. Que la paz de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de nosotros siempre, mis hermanos. Ya que hay tantas situaciones que nos inquietan, nos consumen el tiempo, nos consumen las energías, ¿verdad? Pero tenemos esa gran bendición que muchos en el mundo han despreciado, de que por medio de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nosotros logramos tener paz en medio de la tormenta, porque las tormentas están llegando a nuestra vida todos los días, las aflicciones llegan todos los días, pero tenemos esa bendición de que tenemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo esa esperanza, ese refugio, donde a pesar de que esté en ebullición esa tormenta, esa aflicción, pero Dios está con nosotros, y eso nos consuela, eso nos fortalece. Este tema le va a sonar un poquito extraño, pero a medida que lo vayan escuchando, lo van a ir entendiendo. Es la influencia pacificadora de la aflicción. Es el tema que voy a desarrollar en esta mañana, que quiero compartir con ustedes, porque hay una tendencia de que cuando llegan las aflicciones se nubla todo, se acabó todo, ya nuestra mente, todo nuestro ser está centrado en la aflicción y no vemos nada más. Y por medio del mensaje de esta mañana vamos a entender algo diferente, que sí se puede, que sí se logra alcanzar paz por medio de la aflicción. Sonaría un poco raro, ¿verdad? Difícil, pero ¿cómo es posible? Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible, de que eso pueda ser en nosotros. Tenemos en la Escritura un ejemplo, el ejemplo de Job. Luego de nuestro Señor Jesucristo, luego de él, Job, un hombre sufrido totalmente por diferentes aflicciones, porque las aflicciones vienen de toda forma y manera, mis hermanos. Muchas veces pensamos que la aflicción es cuando me enfermé. Mire, hay aflicciones espirituales, hay físicas y hay emocionales. De las tres podemos encontrar, y las tres nos afectan. Job, ¿qué más pudo pasar en la vida de Job? Si ese hombre tenía todo y de momento se encontró sin nada y enfermo. Tiene que ser bien fuerte, ¿verdad? Encontrarse una persona en semejante situación, no solamente estoy enfermo, sino perder todo lo que tenía, incluido su familia. Tiene que ser algo muy fuerte de sobrellevar en la vida de una persona, porque muchas veces nosotros, en lo mínimo, nos sentimos desamparados, pensamos que se acabó todo. Pero una persona que haya pasado por esa experiencia, como nos narra la Escritura de Job, es fuerte. Quizá no hemos tenido que pasar por una experiencia
parecida, pero no importa la experiencia, como quiera, nos marca, nos afecta por nuestra naturaleza carnal, por esta naturaleza humana que vamos cargando a través de nuestra vida. Y vamos a ver por qué la aflicción produce en nosotros o influye en la paz que debe haber en cada uno. Job 23:10 nos dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Fíjense qué seguridad había en esa expresión. No le dice que él no iba a pasar por aflicciones, no dice cómo sería la aflicción, pero dice claramente: Él conoce mi camino. Si Dios conoce nuestro camino, cada uno de nosotros conocemos nuestro propio camino. Dice: me probará. Todos y cada uno de nosotros somos sometidos a diferentes pruebas para ver cómo estamos. Muchas de ellas llegan y no hemos provocado nosotros ninguna razón para que lleguen a nosotros, pero nos tocaron. Porque cuando nos toca directamente como persona, pues ya algo particular. Pero cuando toca a alguien que es muy cercano, muy amado, muy querido y apreciado por nosotros, también nos afecta. Pues entonces, ¿qué llevó a Job a expresarse con esa seguridad? Esa pregunta nos tenemos que hacer. ¿Qué llevó a Job a hacer esa expresión con tanta seguridad? Algo estaría haciendo Job, ¿verdad? Que él estaba seguro que estaba, valga la redundancia, haciendo lo correcto, para que cuando él llegara a ese momento donde tendría que pasar por la prueba, él iba con la seguridad de que cuando él fuera sometido a juicio, él iba a salir airoso. O sea, que no había temor en su pensamiento. Él no tenía temor del resultado de aquel juicio. Dios conoce el camino de cada cual. Dios prueba a todo el mundo, pero no todo el mundo sale refinado como el oro. Eso es muy importante tener en cuenta, porque de las pruebas estamos sometidos día a día, todos. Pero ¿cuántos pueden decir o expresarse así como Job? Que saldré como oro refinado, como oro puro. ¿Por qué? Porque no se encontró en él ninguna razón que lo llevara ¿a qué? A ser señalado, a ser corregido. Porque él procuró en todo momento mantenerse obediente a todo lo que Jehová Dios le había establecido. Eso nos trae una enseñanza a nosotros hoy día, que en un momento dado podamos hacer esa expresión: no importa las aflicciones que lleguen a mi vida, yo las voy a soportar, yo las voy a sobrellevar. Y cuando tenga que ir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a salir airoso, porque no va a haber razón alguna por la cual yo tenga que ser señalado o juzgado. Y esa actitud le da paz a la persona, como le dio paz a Job para expresarse así. Porque si Job hubiera estado preocupado, esta expresión no hubiera tenido lugar. Esa expresión no hubiera salido de su mente y de su corazón y de su boca. Pero él estaba seguro.
Él estaba seguro de lo que estaba pasando. ¿Cuántos consejos no le dieron a Job? ¿Qué hiciera? Hubo quien tuvo la osadía de decirle: maldice a tu Dios y muérete. Conocían verdaderamente al Job que ellos tenían al frente, o ellos veían lo superficial de Job, pero no conocían lo que había en su interior, hasta dónde él estaba dispuesto a llegar o a soportar. Y fueron muchas las aflicciones de Job, pero eso no lo llevó a claudicar. Y muchas veces nosotros, en lo mínimo, claudicamos. O sea que esto nos trae a nosotros un ejemplo, una enseñanza, ¿para qué? Para que podamos ver que independientemente de las pruebas que nos traen las aflicciones, nosotros podemos tener paz en nuestras vidas. Pero es cuando estamos seguros de lo que hemos hecho, y de lo que estamos haciendo, y de lo que planificamos hacer más adelante. Job expresó tal seguridad de que si fuera enjuiciado, sería aprobado. ¿Por qué? Porque había obedecido los preceptos de Dios y se había gozado en ellos, en esa obediencia profesada a los decretos, los mandamientos de Dios. Sé qué diferente es cuando hay algún pesar en nosotros, cuando reconocemos que no hemos estado andando de la forma y la manera correcta delante de Dios. Pues entonces viene el temor, viene la duda, ¿qué pasará luego de? Pero cuando se enfrenta a la realidad con la seguridad de haber hecho las cosas correctamente, se enfrenta con toda la paz que Dios le puede dar. Porque no hay nada de qué arrepentirse, no hay nada de qué uno atemorizarse o de avergonzarse. ¿Por qué? Porque se hizo lo correcto. Se hizo lo correcto delante de Dios. Ese ejemplo es bien interesante, ese libro de Job, porque todo lo que se detalla ahí, si nosotros nos adentramos en ese personaje, quizás a mitad del pasaje cerramos la Biblia y no lo leemos por completo, porque no estamos acostumbrados a esto. Pero si esto está en la Escritura, por alguna razón Dios permitió que esto tuviera la Escritura, para que nos sirviera de ejemplo, para que nosotros podamos ver, entender que sí que es posible tener paz a través de la aflicción, de tener paz, de saber que cuando tengamos que ir a dar cuenta, no tengamos temor alguno. Y eso pues nos debe de llevar a pensar y a meditar a cada uno de nosotros. Que Marina está escuchando el agua del bautisterio y no se puede abrir y uno irse, porque cuando vengamos tenemos una laguna aquí. Yo procedí a abrirlo, aunque el ruido es agradable. Esto para que más adelante la vamos a poner en función. Pero había que esperar que hubiera agua para poder hacer el trabajo que hay que completar. Ok. ¿Ah? Ok. Otra expresión que nos sirve de ejemplo. El Salmo 66:10 nos dice: porque tú me probaste, oh Dios, no ensayaste como se afina la plata. Dice, tú me probaste, pero no como se prueba la plata y el oro. Porque las contaminaciones que hay en la plata y el oro es una, las contaminaciones que hay en nosotros son otras. O sea que se utiliza una ilustración de cómo se prueba el oro y la plata para traerlo entonces a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual.
¿Cómo Dios prueba al cristiano? ¿Cómo Dios prueba al hombre? Dice, porque tú me probaste, oh Dios. Pasó por el juicio. Pero se percata el escritor de que no fue como se prueba el oro y la plata, sino que fueron formas diferentes. Y no con todo el mundo Dios utiliza la misma forma, el mismo método. Porque usted puede tener una aflicción que se puede parecer a la mía, pero Dios no utiliza el mismo método, porque puede que la suya sea más pasajera, la mía sea más fuerte, o puede ser viceversa. Y Dios prueba a cada cual como Él considera que debe de ser. No necesariamente va a medir a todo el mundo igual en cuanto a probarlo, porque la evaluación que se va a hacer de nosotros para cuando nosotros vayamos a dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo va a ser la misma para todo el mundo. Ahí no va a haber acepción de personas, porque Dios escribió en su palabra la forma, la manera que Él quiere que nosotros nos conduzcamos para que por medio de ello tengamos que ser pasados a juicio. Pero lo demás, en cuanto a las pruebas, no es igual. No es igual. Todos y cada uno de nosotros somos probados por diferentes aflicciones. No es igual para todo el mundo. Como si se hace en el oro y la plata, que es la misma. Pero que a través de esas aflicciones es que logramos ser purificados. Porque las aflicciones nos tienen que enseñar. Y eso es bien difícil, mis hermanos, de entender cómo una persona pasa por una aflicción y se revela de tal manera contra Dios y contra sus semejantes. Cuando al contrario, la aflicción debe de llevarnos a meditar, a reconocer, si fallé, tengo que reconocer que fallé, que no hice las cosas correctamente. ¿Y qué? Aprender que si quiero un resultado diferente, tengo que cambiar mi forma de hacer las cosas. Porque si no cambio y pretendo continuar haciendo lo mismo, el resultado va a ser igual. El resultado va a ser el mismo. Pues entonces, como único, somos purificados es que cuando somos limpiados, cuando pasamos por esa aflicción que Dios permite, como equivocadamente muchas personas siempre están diciendo, Dios está castigando. No, yo siempre he dicho que no, Dios no castiga, nos autocastigamos nosotros mismos, porque la palabra es clara cuando nos advierte y nos dice, si haces esto, este es el resultado, si haces esto otro, el resultado es este. Pues entonces, no es que Dios me está castigando, que el hombre propiamente busca su castigo. Pues si eso nos enseña de que de la única manera que podemos ser purificados es cuando somos sometidos a prueba, nos enfrentamos a la prueba y aprendemos de esa prueba, sabiendo que Dios lo permitió, pero Dios nos va a sacar de ahí también. Dios no nos va a dejar permanentemente en la prueba. Pues entonces, eso es motivo para meditar, reaccionar, corregir todo lo que haya que corregir, cambiar lo que haya que cambiar. ¿Para qué? Para que esa purificación permanezca en nosotros. Entonces, podamos entender que sí vino la aflicción, pero que se cumple lo de la influencia pacificadora de la aflicción. Que luego y a través de la aflicción encontraremos la verdadera paz. Porque no hay recriminación ni de parte nuestra, ni de parte de nadie, ni de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto y reconocimos que no estábamos bien. Porque hay personas que como dice en el refrán popular, los cogen con las manos en la masa, los cogen cometiendo el delito. Yo no he hecho eso, pero mira el video aquí, no, ese no soy yo.
Eso es lo común, que el hombre se niega a sí mismo, aunque tenga la prueba visible, aunque tenga la prueba audible, no lo acepta. Pero en este sentido, si queremos tener esa influencia pacificadora a través de la aflicción, debe de servirnos, como decían antes los abuelos, de escarmiento, para que aprendamos a no hacer las cosas de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque si pasamos esa prueba, y todas las que puedan venir, hermano, se nos está brindando la oportunidad de entrar al reino eterno de los cielos, porque nada impuro entrará a ese reino. Por eso dice que ni la sangre ni la carne. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre se contaminan. Cuando somos purificados, la sangre se queda igual, la carne se queda igual, pero nuestra forma de pensar y de ser es diferente. ¿Por qué? Porque el pensar correctamente nos lleva a hacer las cosas correctas. Y entonces, tenemos que buscar la seguridad en esa influencia pacificadora de la aflicción. Y esto no se da porque se da de una forma automática. Tenemos nosotros que meditar a profundidad, siempre mirando lo conveniente, y no comenzar como muchas personas que a la vez que les llega cualquier aflicción es una guerra con todo el mundo. ¿Por qué a mí? Porque le tocó a usted, como es que me tocó a mí, le toca a cualquiera de ustedes. Aquí nadie en el mundo puede decir, no, yo estoy exento de esto. No, pero hay una negación. Hay una negación por lo general en la humanidad de que no. Pero si profundizamos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que pasan en nuestra vida, que estas pasan por alto. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos en ellas. Y si las cosas vienen, lo que miramos es lo negativo, pero no vemos lo positivo que hay detrás de cada una de ellas. Persona que en lo mínimo abandona el redil, en lo mínimo me voy. Pues mire, debe ser al contrario. Si la aflicción llega, acérquese más a Dios. Acérquese más a Dios para que lo ayude, para que lo fortalezca, para que usted pueda, porque nadie lo va a liberar de las aflicciones. El único que nos puede dar consuelo y fortaleza en medio de la aflicción es Dios. No hay palabra del ser humano que pueda expresarse, que pueda dar la fortaleza que solamente en Dios podemos encontrar. Es una realidad, mis hermanos, pero la forma de pensar es totalmente opuesta. ¿Entiendes? Es totalmente opuesta y no. Siempre que pensemos así, no vamos a poder superar ninguna aflicción. Al contrario, una aflicción puede llevarnos a otra. ¿Y quién quiere dos aflicciones juntas? Yo le estaba diciendo a la hermana Lilia, cuando me acerqué a ella a saludarla, mi hermana, ¿cómo me dijo? Ay, los dolores digo, hermana, ya yo quisiera que los males míos se alejaran, pero no puedo con ellos. ¿Por qué? Porque cuando creo que estoy saliendo de uno, está el otro, y tan pronto uno saca el pie ya el otro tiene el pie de ella, de él o de ella, lo que sea, la aflicción, metido. ¿Para qué? Para seguirme contrariando. Pues sigo hacia adelante. Si yo no tengo la capacidad para evitar que las aflicciones lleguen, esas son invitadas no gratas. Pero que tengo que prepararme mentalmente, espiritualmente, para yo enfrentarlas. Pero no voy a claudicar. Le pido a Dios todos los días de mi vida
no importa lo que me pase, que me mantenga pensando como hasta ahora. Lo más grande que le puede pensar a un ser humano es que se muera. Pues si uno se muere, se acabaron los pesares, se acabaron los dolores y todo esto. Pero mientras tanto, que podamos continuar hacia adelante, hermano, no nos podemos rendir. Tenemos que buscar esa paz. Que las aflicciones nos afectan. Y si hay alguna y viene la aflicción, corremos el riesgo de perder lo poco que tengamos. Pero es si nosotros dejamos que así sea. Esta expresión de Isaías 48:10 dice así. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Bien claro la expresión. La purificación por la cual pasamos nosotros no es con la misma, como le expresé hace unos minutos atrás, que la purificación del oro y la plata, ¿verdad? Que Dios dice, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué hay en el horno? Fuego. Y dice que somos probados como por fuego. Y esos fuegos representan ¿qué? Las aflicciones. Ya eso está dicho. Pero no le hacemos caso. El hombre por lo general estas cosas las mantiene alejadas. ¿Entiendes? No quiere saber de ellas. No le interesa. Le da temor. Hay personas que se ponen a leer las escrituras y cuando le toca algo sensitivo de su vida, cerraron la escritura. No, me está señalando ese sentimiento de culpa. Pues si se siente culpable, reconozca que hay un perdón para usted. Reconozca que en Dios, por medio de su Hijo, hay un perdón. Pues entonces, después puede entrar y libremente escudriñar las escrituras sin que haya remordimiento alguno en usted, en nadie. ¿Por qué? Porque usted está claro, está clara, o estamos claros. ¿Entiende? Y de saber que las cosas no se dan en el vacío. Las cosas no se dan en el vacío. Dios conoce a todo el mundo. Dios nos conoce, Dios conoce nuestra fortaleza, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro hacer. Entonces, si nada ha de escaparse de los ojos de Dios, ni de los oídos de Dios, porque Él es conocedor de todo, pues mire, Dios va a someter a cada cual a aflicciones. Dios va a permitir que las aflicciones lleguen a nuestra vida. Pero una cosa es de acuerdo a cómo estemos preparados. Porque si llega la aflicción, desarrollamos una batalla inmediatamente. Creemos nosotros que podremos tener mente para evaluar la situación correctamente. No, porque ya estamos ofuscados, ya estamos preocupados en la situación y no vamos a tener opción ninguna. Porque desde un principio enfrentamos la situación de la manera incorrecta. Y esto es posible, mis hermanos. Cuando la palabra nos habla a nosotros de esta manera, es porque es posible que nosotros podamos encontrar paz por medio de la influencia que genera la aflicción en nosotros, pero es de acuerdo a como nosotros la enfrentemos. En Malaquías 3:3 nos dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Eso fue allá, en el Antiguo Testamento. Pero ha cambiado Dios la fórmula para purificarnos a nosotros. ¿Ha cambiado?
Lo primero que me llega a mi mente fue cuando aquel faraón se portó de tal manera con el pueblo de Israel cuando lo tenía cautivo allá en Egipto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová Dios con él? Porque si leemos lo que expresa la palabra, por todo lo que fue sometido el faraón para llevarlo a la realidad, nos pasa a muchos de nosotros. Nos pasa a muchos de nosotros. O sea que no hay mucha diferencia en el método que Dios utiliza. Cuando Él trae a nosotros la aflicción, Él sabe lo que cada cual necesitamos para sobrellevar esa aflicción. Y lo que Dios espera que todos y cada uno reaccionemos en medio de la aflicción y veamos la parte positiva, la parte conveniente que hay en ella. Porque para esto primeramente tiene que haber sinceridad. Tiene que haber sinceridad en el hombre. De reconocer lo que es, lo que ha estado haciendo, lo que ha estado diciendo. Porque esa sinceridad es importante para ¿qué? Para esa transformación que Dios espera en la vida de nosotros. ¿Por qué razón? Dios, nuestro Señor Jesucristo, prepara los corazones de los pecadores. Esto no se da en el vacío. Cuando una persona viene a la iglesia por primera vez, porque siente el deseo de escuchar, siente el deseo de tener a Dios en su vida, siente el deseo de transformar su vida, esto no se da como un mago con una varita mágica. Es que la palabra de Dios empieza a obrar en él. Es Dios obrando, Dios preparando ese corazón. ¿Para qué? Para que sea su templo, para que saque todo aquello que estaba y quien habita en ese corazón sea Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. No es casualidad. Yo me he puesto de ejemplo. Yo lo he mencionado varias veces y lo entiendo de esta manera que lo estoy explicando. Cuando yo empecé a sentir la inquietud de volver a una iglesia, yo busqué métodos. Yo fui a diferentes lugares, pero ninguno llenaba lo que yo buscaba. Ninguno. Invitándome varias personas de aquí. Carlos, eso era todos los días. Luisa por otro lado. Y yo, Telco. Un día de esto, como dice todo el mundo. Dios tocó mi corazón para que reconociera que mi caminar no era el correcto. Y llegó el momento que yo determiné que sí. Sorprendí a varias personas. Cuando ese día dije presente. Que gloria sea a Dios hasta el día de hoy. Estoy, ¿verdad? Pero eso no fue porque hubo una casualidad en mí. Eso fue algo que Dios puso en mi corazón y me inquietó mi corazón para que yo hiciera. Y yo le obedecí. Me tardé un poco, ¿verdad? Pero obedecí. Y hoy día me digo yo mismo, si yo hubiese sabido todo lo que me esperaba, yo hubiera tomado esta decisión mucho antes, pero el enemigo siempre tenía otras cositas delante de mí para que yo me entretuviera, ¿verdad? Pero lo hice y no me arrepiento, me siento gozoso, todo ha sido bendición desde que vine a la iglesia. Aunque las aflicciones han llegado a mí, propiamente en mi casa, mis hijos, mis nietos, mi familia, hermanos, con ustedes. Pero gracias a Dios, yo he aprendido a sacarle el mejor provecho a cada aflicción que llega a mi vida. Y primeramente, la sobrellevo pacientemente. Porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo dependo totalmente de Dios
Y no me desespero. Yo he hecho como hace el payaso. Río por no llorar. Cuando la aflicción me ataca, como me ha atacado, se cumple lo del dicho del payaso. Parece que no ha pasado nada y está pasando mucho. Y eso le digo a ustedes y le transmito a ustedes. Tenemos que prepararnos mental, espiritual y físicamente para eso. Para que encontremos paz en medio de las aflicciones. ¿Y cómo lo mantenemos? Manteniendo, valga la redundancia, la confianza en las promesas de Dios. Esas son las que nos dan vida, esas son las que nos mantienen combativos. Dios toca el corazón, pero el Espíritu Santo que se nos ha dado es el que nos ayuda a regenerarnos y a limpiar nuestras almas, porque Él empieza a trabajar ahí en la persona, en ese corazón, hasta que la persona va dejando esos malos hábitos que podría tener y empieza a centrarse en la obediencia a lo que Dios dice y hacer conforme Dios dice, y ahí entonces se va viendo la transformación de ese pecador que fue tocado en su corazón por Dios. Veamos la importancia de prepararnos para las aflicciones y de soportarlas, ya que no nos podemos escapar de ellas. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las aflicciones nos debilitan. Nos debilitan al extremo que algunas veces pensamos abandonar todo. Porque no concebimos que estando en la iglesia seamos sometidos a tantas aflicciones, a tantas pruebas. Pero no sabemos. ¿Tenemos nosotros los pensamientos de Dios? ¿Conocemos lo que Él ha querido expresarnos en su palabra? Pero de ahí en adelante, ¿sabemos qué piensa Dios de nosotros? ¿No? Lo que se demanda es que mantengamos la fe. No importa la situación, no importa la prueba, no importa la aflicción, que mantengamos la fe. Porque la fe de nosotros es probada para ver cómo nos encontramos en cuanto a la fe. No nos olvidemos de ese detalle. Cuando la aflicción llega a nosotros, no deje que eso le afecte la fe. Yo personalmente siempre he luchado, y repito, me utilizo de ejemplo. Independientemente de las que he tenido que vivir, o estoy viviendo, me afecta sentimentalmente y me afecta físicamente. Pero lucho férreamente para que la parte espiritual mía no sea tocada. Porque si me debilito, no voy a ser aprobado. Porque las aflicciones van a seguir llegando a mí. ¿Y qué yo puedo hacer? Si yo no puedo batallar contra ellas, tengo que tratar de sobrellevarla. Pero si claudico y dejo que me afecte tanto espiritual como física y emocionalmente, ya perdí todo. Perdí todo. Entonces, ¿qué he hecho? Todos estamos aquí, ¿por qué? Porque algún día queremos alcanzar el reino de los cielos. Queremos que cuando el Señor venga en las nubes, seamos levantados y lo acompañemos para de ahí partir a ver a nuestro Creador. Pues entonces, no puedo dejar que otras razones me cohíban a mí de la oportunidad de poder acompañar al Señor ese día.
Parecería fácil que yo lo diga, pero cuando yo se lo digo a ustedes, porque yo lo practico. Yo lucho férreamente, como le dije, porque las aflicciones, por lo que llega a mi vida, me afecten en cuanto a la fe. Y los invito a ustedes que hagan lo mismo. Otra advertencia que se nos hace, 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tenemos que acostumbrarnos que las aflicciones van a seguir llegando a nosotros, que no nos deben de extrañar, que a unos le llega de una manera y a otros le llega de otra, a unos más fácil, a otros más fuerte. Pero tenemos que hacer la mente que las aflicciones van a seguir llegando a nuestras vidas. ¿Quién aquí puede decir, hasta estas dos jóvenes, que no le duele hoy una uña? ¿Quién puede decir, no, yo estoy perfectamente bien? No tengo ninguna clase de aflicción. Hay quienes tenemos muchas, pero todos tenemos algo. Tenemos que acostumbrarnos, esto no es sorpresa. El mundo allá no se da cuenta y empieza a buscarle otras razones. Pero si ya la palabra a nosotros, al pueblo de Dios, se nos ha dicho que eso es una realidad en nuestra vida terrenal, pues entonces tenemos que prepararnos mental, física y emocionalmente, espiritualmente, por si acaso llegare. Pero ese por si acaso, eso es una expresión mía, por lo general siempre aparece. ¿Entiendes? Algo que tenemos que tener nosotros claro, que mis hermanos, cuando nosotros batallamos contra estas aflicciones, con la ayuda de Dios, cuando la entendemos, y nuestra actitud es positiva, el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros se glorifica. Porque su obra en nosotros ha sido efectiva y la estamos poniendo en práctica. Porque para eso vino. Eso es como decía el hermano Nestalí, que sentía como un toquecito en el hombro. ¿Qué vas a hacer, Nestalí? Aunque sabemos que es una expresión de él, que eso no es así. Pero obra. Y el Espíritu se glorifica, ¿por qué? Porque a través de la obra del Espíritu Santo desarrollamos la paciencia y la fortaleza que necesitamos para cuando llegue ese momento a nuestras vidas. Por eso nos dice la Escritura que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros y no resistirlo. Hay unas promesas hechas para nosotros. Y esas promesas se han hecho y se harán realidad. Ok. Dependemos de esas promesas. Porque esas promesas son las que nos van a motivar a ser pacientes, a buscar fortaleza en esos días donde las aflicciones nos atacan. El Espíritu Santo tiene una labor demasiado importante en la vida de nosotros para que podamos enfrentarnos a todo esto. El Señor lo dijo, yo me voy, pero os dejaré otro consolador. Y ese otro consolador es el Espíritu Santo, que es el que está en nosotros. Pero si no lo dejamos obrar, si no seguimos sus instrucciones, ¿qué podemos esperar? Nada. Ser derrotados en todo momento. Aquí concluyo, mis hermanos, que algo que debe quedar presente en nuestras mentes. Si el camino del justo es duro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y en otras palabras mías, que escribe una nota que dice, si el camino del justo es duro, entonces, ¿cuán duro será el final del pecador impío que se complace en sus pecados y piensa que nosotros, los justos, somos necios, porque estamos sobrellevando esas cosas y estamos expresándonos de una forma y actuando de otra?
Eso es para aquel que tiene esa mentalidad, pero esa mentalidad no puede estar en nosotros. De saber que vamos a estar siendo sometidos todas las veces, en este caminar, en este transitar terrenal, en diferentes pruebas. Y van a venir a través de las aflicciones. Y vuelvo atrás, Job perdió la oportunidad de la promesa que Dios le había hecho. Pregunto. ¿Job la perdió? Yo digo que no, porque se mantuvo fiel hasta el fin, no importando las aflicciones que llegaron a él. Nosotros podemos imitarlo y tener la seguridad de que si lo imitamos, podemos tener la oportunidad de asegurar ese lugar que Cristo fue a preparar. Pero todo va a depender de nosotros, mis hermanos. Yo espero, en el nombre del Señor, de que hayan entendido el mensaje y el título que le di al mensaje: la influencia pacificadora de la aflicción y el porqué. La aflicción nos influye en la paz que necesitamos para que podamos nosotros continuar hacia adelante. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.